Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Después de mucho tiempo, regresamos aquí al canal a explicarle un tutorial más. Este tutorial se va a tratar de las tablas en Word. Y ahora, ¿qué son las tablas? Las tablas son los cuadros que a veces nos ponen o que tenemos que hacer y son a veces complicados de realizar. Yo lo recomiendo con NVDA. Hay un complemento que se llama Word Access Enhancement, que se los voy a dejar en la descripción. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las tablas? Las tablas son filas y columnas. Una fila es de arriba hacia abajo y columna es de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces en esa tabla podemos insertar elementos y podemos insertar, por ejemplo, yo voy a crear una tabla de horario de clases. ¿Ok? Y les voy a explicar cómo se manejan. Así que vamos allá. Bienvenidos a Informática Accesible y mucho más. En este canal encontrarás videos tutoriales accesibles para Android y Windows. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Informática accesible y mucho más. Escritorio lista OBS Studio, W WhatsApp, W Word 33 de... Abrimos Word. Documento 1 Word. Documento 1 Word. Documento de Microsoft. Bien. Vamos a escribir como título horario de clases. H O R A R I O. Horario es D E D S T L A S E S. Ok. Lo vamos a seleccionar. Retorno de carro seleccionado. H. Horario de clase seleccionado. Y lo vamos a centrar. Control T. Centrado. Ajá. Bien. Línea nueva. Vamos a darle Enter. Otro Enter. Y aquí depende de la tabla y depende de las materias. Vamos a crear nuestro horario de clases. Yo voy a crear un horario de clases que va a tener en las filas los días, que son 5 días, y en la columna va a tener 3 de 1 por, va a ser una tabla de 5 filas, que es de arriba hacia abajo porque son 5 días, y 3 columnas. ¿Por qué 3 columnas y no 2? Yo tengo 2 materias en la universidad, pero si yo creo una tabla de 5 por 2, nada más te ponen una columna más, la columna del día y otra columna adicional. Ya, para que te pongan 2 o 3 columnas tienes que hacer, si quieres una tabla con 2 columnas, tienes que hacer una tabla de 3 columnas, o de 3 filas, o de 4 o 5, lo que sea. Pero como nada más son 2 materias que doy en la universidad por día, así que lo voy a crear así. Nueva notificación de WhatsApp, quizá. Bien, disculpen ahí la propaganda. Entonces, vamos a ello. Vamos a tocar la tecla Alt. Nueva notificación de WhatsApp. Pestaña de la cinta de opciones, lista de pestañas expandido. Inicio pestaña seleccionado alto 2 de 10. Nueva notificación. Flecha a la derecha. Insertar pestaña. Insertar. ¿Qué pasó aquí? Bloqueo, bloqueo. Documento 1 Word. Insertar agrupación. Páginas contraído Alt B Z P. Ahí le di Tab. Entonces sigo con Tab. Tablas agrupación. Tabla contraído una tabla.
tablas. Hay dos formas de crear las tablas. La elegimos automáticamente o la elegimos manualmente. Voy a explicar las dos maneras. Le doy barra espaciadora. Espacio. Tabla cuadrícula de datos. Tabla de 1x, una agrupación. Tabla de 1x11 de 80. Dice tabla de 1x1. El primer número es la fila y el segundo es la columna. Tabla de 1x211 de 80. Nueva notificación de WhatsApp beta. Familia tecnología accesible. Humberto. Mensaje puntos. Tabla. Entonces yo voy a buscar una tabla que diga tabla de 5x3. Aquí nos movemos con flecha arriba, flecha abajo, flecha izquierda y flecha derecha. Tabla de 2x12 de 80. Tabla de 3x, tabla de 4x, tabla de 5x1, tabla de 5x, tabla de 5x3 25 de 80. Y le doy enter. Documento de mi. Fuera de tabla en blanco. Tabla con 3 filas y 5 columnas. Nivel 1 fila 1 columna 3. Ok. ¿Qué pasó aquí? Resulta que el primer número no es la fila, sino la columna, y el segundo es la fila. Porque miren, Fuera de tabla con 3 filas y 5 columnas. es como si fuera una tabla de 3x5. Pero, como yo siempre la creo de manera manual, no me había percatado. Así que vamos a deshacer, control Z. Fuera de tabla en blanco. En horario en blanco. Y vamos a volver a crearla. Pestaña de la cinta de opciones. Lista de pestañas expandido. Inicio agrupa. Pestaña. Insertar. Diseño. Insertar. Tablas agrupación. Tabla contra. Espacio. Tabla. Le di, Nueva notificación. le di Alt. Me fui a la pestaña con flecha izquierda y flecha derecha hasta insertar. Y le di tab hasta tablas y le di barra espaciadora. Así que vamos a buscar la tabla. Tabla de 1x211 de 80. Tabla de 1x541 de 80. Tabla de 3x543 de 80. Aquí está, tabla de 3x5. ¿Por qué? Porque el primer número resulta que son las columnas y el segundo son las filas. No sé si me entendieron. Documento de mi. Fuera de tabla en blanco. Tabla con 5 filas y 3 columnas. Nivel 1 fila 1 columna 2. Ahí está. Primera celda. Columna 1. Vacío. Fila 2. Vacío. Fila 3. Fila 4. Fila 5. Vacío. Bien. Voy a deshacerlo. Nueva Control Z. Y ahora la voy a crear de manera manual, que es como me gusta a mí y no hay confusión. Al Pestaña de la cinta de opciones. Lista de pestañas expandido. Inicio. flecha derecha. Insertar. Tabulo. Insertar. Tablas agrupación. Barra espaciadora. Espacio. Tabla cuadri. Tabulo. Aquí. Tabulo. Insertar tabla alt B B I. Insertar tabla. Le doy enter. Insertar tabla diálogo tamaño de la tabla. Número de columnas. Edición alt más T seleccionado 4. Número de columnas. Yo voy a elegir 3. Con flecha arriba y flecha abajo. 5. Flecha arriba aumenta y flecha abajo disminuye. 4. 3. Ajá. Tabulo. Número de filas. Edición alt más F seleccionado 8. Voy a elegir 5. 9. 8. 7. 6. 5. Ahí está. Tabulo. Insertar tabla diálogo tamaño de la tabla. Ancho de columna fijo. Botón de opción marcado alt más H. Ancho de columna fijo. Esto es por si acaso queremos agregar más elementos. Pero eso no lo toquen. Autoajuste edición seleccionado autónomo. Tampoco lo toquen. Insertar tabla diálogo tamaño de la tabla. Recordar dimensiones para tablas nuevas. Casilla de verificación sin marcar alt más R. Tampoco lo toquen. Aceptar botón. Y le damos a aceptar. Documento de micro. Ahí está. Fuera de tabla en blanco. Entonces, le voy a decir cómo quedó el documento. Horario de clases. Primero, horario de clases, que está centrado. En blanco. Tabla con 5 filas y 3 columnas. Nivel 1 fila 1 columna 2. Dice, tabla de 5 filas y 3 columnas, fila 1, columna 2. ¿Por qué quedó en la columna 2? No sé. Pero bueno, ahí está. Entonces, yo les recomiendo que instalen un complemento que se llama Word Enhancement, que le va a facilitar mucho el manejo de las tablas. ¿Ya? Le va a facilitar.
el manejo de las tablas en Word. Así que, ¿cómo se maneja eso? Con Control, Windows, las dos apretadas y flecha izquierda y flecha derecha, las columnas. Primera celda, columna 1, vacío. Columna 2, vacío. Columna 3, vacío. Límite de la fila. Ujú. Columna 2, vacío. Primera celda, columna 1, vacío. Ahora flecha arriba y flecha abajo. Límite de la columna. Fila 2, vacío. Fila 3, fila 4, vacío. Fila. Límite de la. Primera celda, fila 1, vacío. Ok, aquí podemos escribir textos midiendo lo que vamos a escribir porque se puede sobrepasar hasta a la otra columna, ¿ya? Así que vamos a escribir aquí en la primera fila, primera columna. Límite de la fila. Límite de la columna. Ajá. Vamos a escribir lunes. L, U, N, E, S. Ahora, no voy a pulsar Enter aquí. Ojo, ojo, no pulsen Enter. Voy a dar Control, Windows, flecha abajo. Fila 2, vacío. Vamos a escribir martes. M, A, R, E, E, S. Lo mismo. Control, Windows, flecha abajo. Fila 3, vacío. Vamos a escribir miércoles. M, I. E con C, R, C, O, L, E, S. Lo mismo. Control, Windows, flecha abajo. Fila 4, vacío. Vamos a escribir jueves. J, U, E, V, E, S. Y Control, Windows, flecha abajo. Fila 5, vacío. Vamos a escribir viernes. V, I, E, R, N, E, S. Ahora bien, Nueva notificación. para ir al principio de la tabla, no del documento, de la tabla es Control. Para ir al principio de la fila, Control, Windows, inicio. Límite de la fila. Límite de la columna. Límite de la fila. Primera celda. Comienzo de la columna 1. Fila 1. Lunes. Grabación. Disculpen, es que aquí estaba un carro que vendía cosas. Esto... Bien. Documento. Sí, Control, Windows, inicio. Límite de la fila. Y también le dan... No, Control, Windows, inicio no. Control, Windows, en retroceso de página. Límite de la columna. Ajá. Límite de la fila. Ahora, Control, Windows, flecha derecha. Columna 2. Vacío. Aquí vamos a escribir la primera materia, que en mi caso se llama Informática Educativa. Así que I, N, F, O, R, M. A con E, I, C, A. Informática. Espacio. E, D, U, C, A, T, I, V, A. lo mismo, sin darle Enter y sin espacio después que terminan de escribir, Control, Windows, flecha derecha. Columna 3. Vacío. Vamos a escribir aquí Tecnología de la Comunicación, que es mi segunda materia. C, E, C, N, O, L, O, G. I con A, D, E, D, espacio, A, la, C, O, M, U, N, I, C, A, C, I. O con N. Columna 2. Informática educativa. Columna 3. Tecnología de la comunicación. Ahora, Control, Windows, inicio. Primera celda. Comienzo de la fila 1. Columna 1. Lunes. Ajá. Control, Windows, flecha abajo. Fila 2. Martes. Control, Windows, flecha derecha. Columna 2. Vacío. Ahora, lo mismo. Vamos a escribir la materia de martes que se llama Informática Educativa. I, N, F, O, R, M. A con T, I, C, A. Comunicación informática. E, D, U, C, A, T, I, V, A. A veces dice lo que escribimos antes en la tabla anterior cuando le dan espacio, pero no le metan mente a eso, porque eso no se está escribiendo junto, ¿ya? Ahora, Control, Windows, flecha derecha. Columna 3. Vacío. La otra materia que se llama Investigación Social. I, M, V, E, S. E, E, V, M, N, V, E, S, T, I, G, A, C, I. O con N, V, S, O, C, I, A, L. Control, Windows, Límite de la fila. Control, Windows, inicio. Comienzo de la fila 2. Columna 1. Martes. Fila 3. Miércoles. Control, Windows, flecha abajo y Control, Windows, flecha derecha. Columna 2. Vacío. Ajá. Ahora, la del miércoles. El miércoles tengo evaluación de aprendizaje, así que lo escribimos. E, V, A, L, U, A, C, I. O con N. Social evaluación. D, E, D, A, P, R, E, N, D, I, Z, A, J, E. Control, Windows, flecha derecha. Columna 3. Vacío. Escribimos Nueva notificación. la otra materia que se llama Inglés. I, N, G, L.
E con S. Ajá. Nueva- Control Windows inicio. Comienzo de la fila 3, columna 1, miércoles. Control Windows flecha abajo. Bloqueo, bloqueo. Escritorio, escritorio principal. OB, documento, documento. Se salió el documento, se desenfocó. Bien. Fila 2, informática educativa. Columna 1, martes. Fila 3, miércoles. Fila 4, jueves. Ajá. Jueves. Control Windows flecha derecha. Columna 2, vacío. La materia del jueves que se llama proyecto. P, R, O, Y, C, E, O. Control Windows flecha derecha. Columna 3, vacío. Le pueden dar espacio o no, como quieran. Aquí la materia que sigue se llama inglés. I, N, G, L. E con S. Ajá. Yo le recomiendo que le dé espacio para que no le verbalice Proyecto inglés, así junto. Ahora, Control Windows inicio. Comienzo de la fila 4, columna 1, jueves. Control Windows flecha abajo. Fila 5, viernes. El viernes, ¿qué pasa? El viernes solamente tengo una materia. Pero yo voy a inventar la otra para completar la tabla. Control Windows flecha derecha. Columna 2, vacío. Y escribimos la materia. P, S, I, C, O, L, O, G. I con A. Psicología, espacio. Control Windows flecha derecha. Última celda, columna 3, vacío. Y voy a poner diseño de sistema. D, I, S, E, N, O, diseño D, E, D, S, I, S, E, E, M, A. Bien. Como pueden ver, ahí está toda la tabla. Control Windows inicio para ir al principio de fila. Comienzo de la fila 5, columna 1, viernes. Límite de la fila. Control Windows Control Windows retroceso de página. Primera celda, comienzo de la columna 1, fila 1, lunes. Ahí está. Bueno, OBS 20. esto ha sido todo el tutorial del día de hoy. Espero que sea de su agrado y nos vemos en un próximo tutorial. Nueva